Claro, me preguntas qué es la fotografía y me estás preguntando algo que llevo 50 años intentando explicarme, qué es la fotografía. Juan Ballester es la filosofía hecha fotografía. Juan Ballester es inteligencia a la hora de fotografiar, a la hora de buscar no solamente los temas, sino el lenguaje y la composición. Juan Ballester es un gran discípulo, pese a la distancia temporal y geográfica de Cartier-Bresson. Entonces es uno de los grandes documentalistas, para mí el gran fotógrafo murciano. Juan Ballester, pese a que su obra se ha desarrollado en la región de Murcia, también tiene incursiones en América Latina, tiene fotografías fuera de España acompañando al pintor Ramón Gaya, unos documentos excepcionales. Y la pintura de Juan desprende ironía muchas veces, desprende esa inteligencia, como decía al principio, de saber ver la realidad y saber documentarla desde un prisma muy interesante. Juan juega con los personajes a los que retrata y es un gran retratista. Y en los últimos años incluso centrado en el retrato. Pero Juan destaca, o por lo menos yo diría que su principal virtud es esa, es la inteligencia a la hora con la que fotografía. Mm, si tuviera que concretar, si tuviera que decir en una sola palabra qué es la fotografía, te diría que para mí la fotografía es una forma de estar en el mundo. No una forma de ser, una forma de estar. Me he pasado la vida entera detrás de una cámara. Es decir, no delante de una cámara, detrás de una cámara. Y muchas veces me he preguntado, ¿por qué estoy siempre detrás de la cámara? Escogí estar detrás de la cámara por timidez. Creo que soy una persona tremendamente tímida, pero a su vez estoy enamorado del mundo, de la vida. Y entonces la fotografía me ha servido para estar en lugares, para conocer gente. Es decir, una forma de estar en el mundo. Empiezo muy joven, cuando tenía 15 o 16 años. En aquella época, lógicamente, fotografía analógica. Mi padre hacía fotografías, yo veía que las hacía, pero las de él yo no me fijaba. Yo lo que sí conocí a Narciso Balibrea, un compañero de aquí del Instituto de Murcia, tenía un laboratorio allí en su casa en el barrio del Carmen. Yo subí una tarde a su terraza, que lo tenía en la terraza, el laboratorio, y cuando se puso a positivar una foto y yo vi que del líquido salía de un papel en blanco, se reproducía la imagen, aquello me pareció un milagro y me impresionó. Me he pasado muchos años como emocionándome cuando he revelado yo en mi propio laboratorio y he visto salir la imagen. Hasta el 75
yo no me compro la primera cámara, una Nikkor y antes yo había estado utilizando una Voigtlander que tenía, mi padre había tenido Rollei de 6x6, pero últimamente en ese tiempo tenía una Voigtlander y a mí me la dejaba y yo me compraba unos carretes y hacía algunas fotografías que por supuesto no revelaba yo, las revelaban en la tienda y sí, yo empiezo con ese tipo de material y, por ejemplo, no sé si la primera, pero en fin, de los primeros carretes, con esa Voigtlander se me ocurre irme a el camino por donde venía mi padre del trabajo todos los días, me escondo entre dos coches, espero a que llegue y cuando pasa, mi padre tenía en ese momento un Vespino y venía en Vespino, lo veo venir con su gabardina y tal, y lo fotografío, ¿no? Luego, cuando lo positivo y mi padre ve la foto, ¿para qué me hace a mí esa foto y tal? Y de hecho, yo la he tenido ahí un montón de tiempo y ahora veo esa foto, una de mis primeras fotografías, y me parece una maravilla, ¿no? Porque es no solo retratarme yo, sino retratar el mundo que yo vi, lo que había, las casas de los periodistas que tiraron, que estaban enfrente. Es decir, rememoro, ¿no? Rememoro ese tipo de cosas, ¿no? Una de las cosas más espectaculares que tiene la imagen, la fotografía, es que en el momento que se hace tiene un valor, pero el tiempo es el verdadero valor de una fotografía. Y es el verdadero valor porque una fotografía en el fondo no es nada más que la muerte del tiempo. Con una imagen lo que hacemos es matar el tiempo, congelar el tiempo. Y eso es, de entrada, antivida. Esa es una de las razones por las cuales digo que la imagen no es arte, porque el arte tiene que estar vivo permanentemente y la fotografía, el valor que tiene es que mata, que congela el tiempo. Claro, ese valor de la imagen congelada, según va pasando el tiempo, va cogiendo el verdadero valor, es decir, la distancia en el tiempo. Yo he tenido influencias fotográficas como todo el mundo. O sea, ¿quién no ha visto en el siglo XX las fotografías de Cartier-Bresson? Cartier-Bresson es el gran fotógrafo del siglo XX, el gran fotógrafo. Es decir, el que hace que la fotografía pase de lo estático a lo dinámico, a la fotografía documental, con mucho lenguaje fotográfico. Luego hay otros fotógrafos, Robert Frank y tal, que evolucionan un poco hacia otros lugares, ¿no?, de la imagen y le dan más libertad. Pero bueno, el gran fotógrafo es Cartier-Bresson. La fotografía para mí, y esto es una reflexión que yo he hecho últimamente, tiene que tener 4 componentes.
tema, toda imagen tiene que tener un tema que a ti te interesa. Luz, es decir, se tienen que dar unas condiciones lumínicas que sirvan para realzar el tema. No todas las luces, no todos los momentos sirven. Es decir, fíjate, tema, luz. Luego está el lenguaje fotográfico, eso de Cartier-Bresson, que tiene tan evidente. El lenguaje fotográfico es la composición, el analizar muy bien el peso y el volumen de las zonas claras, de las zonas oscuras, las líneas de fuga, las perspectivas, la regla de los 3/3, todo eso es lenguaje fotográfico. Y eso es importantísimo en una imagen. Y para mí, fíjate, hasta ahora siempre eran esos tres pilares, ¿no? Tema, luz y lenguaje. Tema, luz y lenguaje. Acabo de descubrir que hay un último elemento, que es la sorpresa. Toda imagen tiene que tener una sorpresa. Es decir, el fotógrafo cuando dispara y ve, tiene que decir, ¿qué he hecho? Ese ¿qué he hecho? ¿Qué ha salido? Es la sorpresa del espectador. Es decir, cuando el espectador ve esa imagen que el fotógrafo se ha sorprendido, el espectador se sorprende también. Ese punto es la diferencia. La imagen tiene mucho impacto visual. Por eso se utiliza mucho en publicidad, por eso ahora mismo que todo es trepidante, todo son imágenes, todo esto que estamos haciendo es imagen, 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 imagen. Pero la imagen se mueve. Es decir, capta muy fácilmente, no implica ningún tipo de atención. La imagen la podemos leer muy rápido, pero la imagen nos está vaciando la cabeza. Yo recuerdo que cuando me compré mi primer libro de Cartier-Bresson en Madrid, me fui palpitando a mi casa a verlo. Era un libro grande, carísimo, me costó un sueldo, eran carísimos, un libro gordo con unas imágenes preciosas y tal. Bueno, yo de verdad se me salía el corazón de ver aquellas imágenes. ¿Te puedes creer que al día siguiente me pongo otra vez a verlo y ya no me emocionaba? Lo he visto poquísimas veces en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque se murieron las imágenes. La imagen está muerta. Eso no es arte. El arte está vivo permanentemente. Vivo permanentemente. Y claro, la gente cuando dice una pintura está viva se cree que es que va a salir corriendo. Pero no se trata de que salga corriendo, se trata de que sus
La relación con el ser humano está en perpetuo movimiento. No puede ser arte una obra que no palpita por sí misma. Me explico. Cada vez que voy a ver Las Meninas de Velázquez al Museo del Prado, te aseguro que miro cosas distintas, que las analizo desde otra forma. De repente miro los ojos, la mano de Velázquez, el ámbito. Es decir, continuamente Las Meninas están estando presentes. Yo he tenido la fortuna, no soy un gran lector, pero he tenido la fortuna o la osadía de leer El Quijote 4 veces en mi vida, 4 veces. Te aseguro que cada una de las veces que lo he leído, he visto un Quijote distinto. Uno con más humor, otro con más emoción, otro con más poética, otro más histórico, depende del momento en el que yo lo viva. Bueno, cada vez que veo una imagen, siempre es la misma imagen. Y la imagen no es. Por desgracia, porque yo podría ser un artista, pero al final pues soy fotógrafo. En 79 se me ocurre montar la exposición esa en Chis y aparece por Murcia Goya. Que yo digo, qué maravilla, pues un pintor de los antiguos. Yo había fotografiado al Mel Acosta, a Gómez Cano, a la gente mayor, ¿no? A los pintores mayores de aquella época. Y digo, ostras, qué bien, pues Ramón Goya, otro pintor antiguo, ¿no? Porque a mí lo que me interesaba era tapies, todo lo moderno y tal, en fin. Llego a Chis, Ramón Goya estaba allí en la escalera sentado, era así un poco a veces extravagante, o en fin, le gustaba a él mucho jugar con ese... Entonces Manolo Fernández Delgado en ese momento estaba llevando la galería a Chis y me conocía a mí y nos presenta.
Ramón, te voy a presentar a un amigo fotógrafo que quiere fotografiarte y tal, Juan Ballester, Ramón Gaya y tal. Y entonces pues Ramón se levanta, me da la mano, encantado, muy bien, tal. Pues mire, sí, es que me gustaría hacerle unas fotos para una exposición. Muy bien, muy bien. ¿Y me puede usted explicar qué fotos quiere hacerme, cómo quiere hacerme fotos, ¿no? Pues mire, he pensado, tengo un sillón modernista que acabo de comprar y lo tengo en mi casa y había pensado sentarlo en el sillón modernista y con unos focos hacerle ahí unos retratos y tal. Ah, muy bien. Pero ¿me puede usted explicar qué tengo que ver yo con el modernismo? Me dice. Me quedé cortado, ¿no? En fin, tengo también sillas huertanas, donde usted quiera y tal, ¿no? Yo lo decía por... Vale, vale, pues si no le importa, vamos a quedar otro día y me enseña usted los trabajos que hace, ¿vale? Pues de acuerdo, de acuerdo. Yo salgo de allí y me voy a mi casa y estaba recién casado y le digo a mi mujer, he conocido a un pintor de estos mayores y tal, un imbécil, es un imbécil, es un chulo y creo que no le voy a hacer fotos. ¿Pero qué ha pasado? Pues no me dice que tiene que ver con el modernismo y tal. Bueno, no dormí. No dormí. La frase que tengo que ver con el modernismo, toda la noche reproduciéndola. ¿Qué tengo que ver con el modernismo? En el fondo, Ramón Gaya me tocó donde había que tocar, en el sentido común. Sí, yo me puedo hacer una fotografía, pero ¿usted sabe por qué? ¿Por qué va a hacer eso? Bueno, te tengo que decir que al día siguiente me hice de gallista hasta que muera. A mí, el contacto con este hombre, he viajado por toda Europa con él. París, hemos estado en muchos sitios de España, en Roma, en Venecia. La primera vez que yo fui a Italia fue a Venecia y me invitó a él. El homenaje a Murcia que hizo, toda la colección esa de cuadros que hay sobre el tema de Murcia, el modelo soy yo. Después empezó a hacer desnudos y el modelo soy yo. Que claro, ¿cómo iba yo a posar desnudo? Era una cosa, además así, en fin, bueno, pues mi amistad con él ha sido de modelo, de amigo, claro,
tengo una suerte tremenda con el material que yo tengo de Goya, porque lo tengo pintándome, yendo al cine, paseando, comiendo, cocinando, leyendo en su cama, todo, todo.